Citlali, ¿me escuchas? Citlali, ¿estás por ahí? Creo que no. Ainara, ¿me escuchas? Sí, Chicos, ¿alguien me escucha? Por favor, que digan que sí. Ok. Nada más estas chicas creo que no escuchan. Sí se escucha, maestro. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a intentar de nuevo. A ver, Annalise, ¿estás por ahí? Annalise. Annalise Cervantes. ¿Estás disponible? Ay, qué mala suerte. Todos los que les pregunto no están, ¿eh? Lo estoy tomando en cuenta para su participación. Bueno, vamos a... presente. Ok, es que no te escuchaba. Bueno, Annalise, contigo vamos a empezar. Annalise, ¿para ti qué es la vida? Y obviamente estamos hablando en términos biológicos, no psicológicos ni nada de eso. ¿Para ti qué es la vida? ¿O qué piensas que puede ser? Cualquier cosa que tú te imagines. En la forma en que funciona nuestro cuerpo, Muy bien, podría ser. ¿Qué otra cosa se te ocurre? mm, cuando recibimos oxígeno, Ok, es un proceso también. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Lima. Sí, profe. Ok. ¿Qué otra cosa podrías tú definir que, bueno, es presencia de vida solamente por el hecho de estar ahí o de que ocurra? ¿Qué podría ser un ejemplo? Um, ese pensamiento. Y ahorita vamos a ver las definiciones como tal, para ¿No que se te ocurre puedan... no le nada? entendí muy bien. Ok, estamos ahorita en la parte de las características de los seres vivos. Entonces, lo primero que empezamos a ver es qué es la vida, ¿no? ¿Cuál es la definición de vida? Obviamente en términos biológicos. Annalise nos dijo que para ella significan ciertos procesos como los que hace el cuerpo humano, como por ejemplo respirar. No sé si tú tienes algún otro ejemplo. Es lo que hace referencia a las bacterias, hongos y animales. Exactamente, O sea, realmente todo lo que sea vivo es igual a algo que es orgánico. Entonces eso si quieren lo pueden anotar. Vida es igual a orgánico. Orgánico, no tienen que anotar la definición, luego yo se las voy a dar, nada más hagan la similitud. Y de hecho pueden poner ahí como su primer tema, que son las características de los seres vivos. Es parte de la primera unidad, que es la célula, y el tema uno es la característica de los seres vivos. Entonces, la idea principal es que la vida es igual a todo lo que es orgánico. ¿Y qué es todo lo orgánico? Pues realmente todo lo que está constituido de materia que se puede descomponer. ¿Ok? Un ejemplo de este tipo de materia, pues ya saben, todo lo que esté formado de carbono, de hidrógeno, Maestro, de nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué pasó, Eduardo? Ana, me salí porque no lo escuchaba, maestro. Estuve viendo y Ah, pero ya creo que escuchas perdí bien. todo. Sí, sí, ya me salí, mi unilla. Ok, muy bien. Y sí, efectivamente, como nos dijo Annalise, básicamente son procesos también que incluyen toda la parte orgánica. Entonces, vamos a ver que los seres vivos, para ser considerados como tal, tienen que cumplir con ciertas características. ¿Ok? Eh, vamos a ver, Abigail. Igual. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Ok, Abigail, dime, Abby, para ti, ¿cuál podría ser una característica de un ser vivo? Que tú digas, bueno, solamente por ser vivo tiene esta característica, la que se te ocurra.
Ya nos dijo, por ejemplo, Nalí, que un proceso puede ser como respirar. ¿Para ti qué puede ser? Maestro, ¿cuál de las dos? Hay dos Abigail. Ah, perdón, tú, Abigail Che. Ah, yo. No había visto que había otra. ¿Cómo era la pregunta? Ok. Nos había dicho Annalise que, por ejemplo, un proceso como respirar es una característica de los seres vivos. ¿Tú qué consideras que es otra característica de un ser vivo? Reproducirse. Reproducirse es una característica, muy bien. Y vamos a ver que realmente la reproducción pues no es exclusiva nada más de un tipo de organismos. Está en todos los diferentes organismos y se puede reproducir tanto de manera sexual como asexual. Vamos a ver. Jade, ¿me escuchas? Jade, Mande. Jade, ¿me puedes decir tú qué otra característica consideras? Ya nos dijo Avi que reproducirse es una característica. Annalise nos dijo que los procesos naturales. ¿Cuál crees tú que puede ser otra característica de un ser vivo? La que se te ocurra. Una forma de alimentarse. La alimentación, muy bien. Invernar. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Hola, Ricardo. ¿Puedes mencionarme otra? Buenos días. Ir al baño podría ser, ¿Cuál, perdón? hacer sus necesidades. Ir al baño, o sea, Exactamente. hacerse La destrozo. excreción es una de las características de cualquier organismo, ya sea bacteria o animal macroscópico. Exactamente, la excreción es otra característica. Entonces, se las voy a ir diciendo de a uno en uno, vamos explicando algunos ejemplos y les voy a dar la definición. Entonces, podemos poner como la primera característica. Primero vamos a definir qué es un organismo, ¿ok? Entonces, pueden poner ahí como primera definición qué es un organismo y les voy a dictar qué es. Un organismo es cualquier ser un organismo es cualquier ser que posea todas las características de los seres vivos. Es cualquier ser que posea todas las características de los seres vivos. Entonces, eso es a lo que nosotros vamos a considerar un organismo. A continuación vamos a ver cuáles son esas diferentes características y pues bueno, a lo mejor terminamos el tema, realmente es muy cortito y es bastante sencillo. Entonces, les voy a dictar cuál es la primera. De hecho, lo podemos manejar por puntos e ideas principales. Entonces, pueden ponerle ahí 2 puntos y aparte, y le pueden poner número 1, ya como características de los seres vivos, es que los seres vivos son organizados. Maestro, se me atoró su audio, no le escucho. Se nos fue, profe. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? Se fue el audio. No, no. Ah, ok. La imagen. Entonces, como primer punto podemos poner, ¿ya me escuchan bien? Ya. Ok. Entonces, como primer punto ya de las características es que los seres vivos son organizados. Entonces, ahí la definición sería organización. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llamamos organización? Son las características ordenadas de un ser vivo
son las características ordenadas de un ser vivo. Que van desde su unidad más pequeña hasta el conjunto de órganos que lo constituyen, que van desde su unidad más pequeña hasta el conjunto de órganos que lo constituyen. Ok. Si alguien se atrasó o algo, me puede decir y lo repito. Entonces, vamos a ver. Seili, ¿me escuchas? Sí. Hola, Seili. Bueno, en base a esa definición, Seili, ¿qué me puedes decir? ¿Qué entiendes por esa organización? De que están separados por su clasificación. ¿Están formados por qué, perdón? Por su clasificación. No tanto por eso. ¿Recuerdas los niveles de organización? No lo recuerdo. Ok. Bueno, vamos a ver que todos los organismos formamos parte de un nivel de organización, ¿ok? Eso lo vamos a ver igual. Hay un tema específico que se llama niveles de organización biológicos. Entonces, no sé si alguien de casualidad ha visto cuáles son estos niveles o lo vio en primer año, o lo vieron en la secundaria, alguien que se acuerde. ¿Cuál era el primer nivel de organización biológico? Cualquiera, ¿eh? No me molesto que participe. Si no, selecciono a alguien. Vamos a ver. Johnny, ¿me escuchas? Johnny. Ah, ok, me dice que sí. Pero creo que no le sirve el audio. Bueno, Johnny, necesito a alguien que participe. A ver, Julio, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, pero no recuerdo específicamente cuáles eran las Ok, organizaciones. no te preocupes, Julio. No importa. Piensa en un organismo cualquiera, por ejemplo, como tú, como ser humano. ¿Cuál crees que es la unidad más pequeña biológica de la que tú estás formado? Las células. Exactamente, nuestras células. Nosotros somos organismos pluricelulares y estamos constituidos de varias partes. Primero que nada, y eso no lo tienen que apuntar, pero nada más para que lo sepan, cuando veamos niveles de organización, vamos a ver que son niveles que van como en una escalerita. Y empezamos desde lo más pequeño, que es el átomo. ¿Qué pasó, Aislinn? Creo que, o sea, no sé si estoy bien, pero el más pequeño, como vimos en química, es lo que conforma todos los átomos. Después de los átomos, como que siguen las moléculas. Muy bien. Y así vamos encaminando hasta llegar a de lo que se trata todo esto. Desde los átomos hasta lo más grande, que sería el ecosistema, o sea, no sé cómo Exactamente, Aislinn, muy bien. Básicamente es eso. Vamos a ver que en un apartado de la materia llegamos al punto de los niveles de organización y empezamos justamente con lo más pequeño. De hecho, los dividimos en 3 rubros. Están los niveles atómicos, los constituyentes y los ecológicos. Los atómicos son el átomo. Cuando un átomo se junta con otros, forma una molécula, como por ejemplo la molécula de agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando varias moléculas se unen, pueden formar algo más complicado, como la parte de una célula, por ejemplo, su núcleo, su retículo endoplasmático, no sé, su membrana nuclear, ¿ok? Y todos esos diferentes organelos van a formar una célula como tal. Cuando varias células se unen, forman un tejido, como el tejido muscular, el tejido esquelético, ¿ok? Cuando varios tejidos se unen para formar algo más específico, ya forman un órgano. Por ejemplo, el páncreas, el corazón, el hígado, los pulmones, ¿ok? De igual forma, los órganos se pueden juntar en grupos y esos grupos
constituyen algo todavía más complejo que es un aparato o sistema. Por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema nervioso, a ver, Manuel, ¿me escuchas? Sí. Ok, Manuel. Si pensamos en el sistema nervioso, ¿cuál es el órgano principal? ¿El cerebro? Exactamente. Y así como está el cerebro, las principales nervaciones que lo hacen funcionar, pues son los nervios, que los tenemos por todo nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra piel. También tenemos nuestra médula espinal. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema digestivo, Manuel, ¿me escuchas? Manuel Canul. Sí, sí lo escucho. Si pensamos en el sistema digestivo, Manuel, ¿cuáles son los órganos que lo constituyen? Es el sistema que tiene más órganos de todo nuestro cuerpo. ¿El intestino? El digestivo. ¿Qué órganos tiene? ¿Cuál es el principal? El principal es el estómago. ¿Pero qué más ayuda al estómago a la digestión? La verdad no sé, profe. No te preocupes. Iniciamos en el estómago, el sistema digestivo inicia con la boca, los dientes, la tráquea, el esófago, la laringe, después bajamos al estómago, está el intestino grueso, el intestino delgado, el ano también forma parte del sistema digestivo, es el que más órganos tiene. Entonces, ese es el siguiente nivel. Ya cuando varios órganos o sistemas se juntan, forman un organismo, cualquiera que sea. Después vamos a ver que varios organismos que forman parte de la misma especie van a formar una población. Varias poblaciones van a formar una comunidad. Varias comunidades, como nos dijo Aislinn, van a formar un ecosistema. Y un conjunto de todos los ecosistemas, pues ya forman nuestra biosfera, que es nuestro planeta Tierra. Entonces, básicamente de eso se trata el primer punto, que es la organización, ¿ok? Nosotros los organismos estamos organizados desde las partículas que nos conforman, que son las células, hasta la forma en la que nosotros nos organizamos como tal, en una población, en una comunidad, en un ecosistema, y las interacciones que tenemos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere ese primer punto. Entonces, ponemos número 2, y les voy a decir cuál es la siguiente característica, ¿ok? Como número 2 dice, los seres vivientes hacen más seres vivientes. Esa es la idea principal. Dice, los seres vivientes hacen más seres vivientes. Maestro, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetirlo? La verdad es que se lagueó medio el audio. Ok, dice, los seres vivientes hacen más seres vivientes. Es como que el segundo punto, la segunda idea principal. La primera vimos que era, los seres vivos son organizados y dictamos la definición de organización. El segundo punto es, los seres vivientes hacen más seres vivientes. Y aquí, la definición principal sería reproducción. De hecho, alguien por ahí cuando participó me dijo que reproducirse es una de las características de los organismos y efectivamente, para ser considerado un organismo, pues tiene que tener esa característica de reproducción. De hecho, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y les voy a hablar un poco de los virus. Los virus son, aunque son organismos como tal, ellos siempre son considerados como aparte. De hecho, vamos a ver que cuando veamos los diferentes reinos biológicos, tenemos el grupo de las bacterias, tenemos las bacterias que son arcaicas, los hongos, las plantas, los animales, las algas, y vamos a ver que los virus, pues ahora sí que yo les digo los sin reino, ¿no? Porque como que no los puedes ubicar en un lugar en específico, porque tienen características de bacteria, pero no son una bacteria, ¿ok? De hecho, para mí los virus son como mini robots, o sea, son como organismos que alguien los creó en el laboratorio de alguna forma. Muchos sí son de índole natural, o sea, que se crearon en la naturaleza, causan enfermedades, por supuesto, pero la forma en la que ellos funcionan es muy diferente al de cualquier otro organismo. Por ejemplo, si pensamos en una bacteria, para que una bacteria nos enferme, se da por cuestión de poblaciones. O sea, por ejemplo, nosotros comemos, no sé,
un taco de carne que ya esté pasada, y si ahí la bacteria ya proliferó, nosotros vamos a comer una población de esa bacteria que cuando llega a nuestro estómago, ahí va a proliferar, y eso muy probablemente se va a convertir dentro de nosotros en una diarrea. Los virus funcionan diferente. Solo necesitamos que nos entre un virus nada más. Uno, el más chiquitito, el más débil si tú quieres, y una vez que él se pone en las células en las que tiene que atacar, inyecta su material genético y el virus automáticamente pues como que muere, pero el material genético ya está dentro de la célula que infecta. Entonces cuando esa célula se empieza a dividir, porque todas nuestras células se dividen todo el tiempo, se divide con el material genético de ese virus. Entonces ya llega un momento en el que no se sabe qué es exactamente, pero se activa algo de ese material genético y se empiezan a formar nuevos virus a partir de la célula que infectaron. Y eso entonces cuando aparecen las infecciones por virus, por ejemplo un dolor de garganta, una infección estomacal, también puede ser algo del sistema nervioso. Entonces los virus siempre funcionan como si fueran robots, como que algo los programa, que es su material genético, pero la forma de reproducción que tienen es diferente, porque funcionan como parásitos, necesitan de otro organismo para poder vivir. En cambio, por ejemplo, una bacteria no necesariamente necesita de otro organismo, ella se puede dividir solita, con ayuda de otras bacterias o por sí misma. Y lo mismo una planta puede salir por reproducción sexual, por reproducción asexual. Es clásico que, por ejemplo, mamá dice, ay, voy a arrancar este gajo de esta planta, y de ese pedazo de planta saca una planta nueva. Eso es un tipo de reproducción que es asexual. Si, por ejemplo, sembramos la semillita, es una reproducción sexual. Los seres humanos nos reproducimos de manera sexual, y hay animales que igual. Por ejemplo, las estrellas de mar, si nosotros le quitamos un pedacito de estrella, tenemos una estrella nueva. Y eso es un tipo de reproducción asexual en un animal que ya es un animal especializado como una estrella de mar. Entonces, la reproducción como tal es una característica clásica. Por eso los virus no son considerados como organismos, porque sus mecanismos son completamente diferentes. Entonces les voy a dictar cuál es la definición de reproducción. Dice, es la característica más común de los organismos. Es la característica más común de los... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Lo podría volver a repetir, porfa? Es que no lo escuché. Sí, claro. La reproducción es la característica... La reproducción es la característica más común de todos los organismos. Y les permite... Repito, la reproducción es la característica más común de todos los organismos y les permite crear descendencia. Ojo con la palabra descendencia, es después de la primera E, es una S y luego una C. Descendencia. Y les permite crear descendencia. Entonces, Dafne, aprovechando que tú hablaste, ahorita ya vimos cuál es esa característica de la reproducción, ya dimos un ejemplo. Tú, por ejemplo, ¿para qué crees que a un organismo le sirve reproducirse? Para generar más por el crecimiento. Manuel, ¿tú me escuchas? ¿Todos me escuchan? Como que se fue un poco el internet, o no sé si fue la señal. Ah, bueno, Dafne, Sí, ¿ya me escuchas? Por Ok. el crecimiento. Ay, casi Para no el te oigo, crecimiento. Dafne. ¿Cómo? Para el crecimiento ¿El crecimiento de qué específicamente? de las personas que se reproducen. Sí, si lo ponemos en términos más biológicos, la reproducción sirve para el crecimiento de una especie.
Entonces, por ejemplo, Andy, ¿me escuchas? Andrés Chávez. Sí, lo escucho, profe. Ok, Andy. Bueno, ya nos dijo Dafne que la reproducción sirve pues para hacer crecer un conjunto de organismos. ¿Para qué más crees que sirve la reproducción? Para mantener viva la especie, por así decirlo. Exactamente. Y si nosotros mantenemos en el tiempo viva una especie, Ana, Giselle, ¿para qué crees? ¿Cuál crees que será la consecuencia? Por ejemplo, si piensas en nosotros los humanos, nosotros no siempre hemos tenido esta misma forma que tenemos hoy en día. Sin embargo, como hemos estado mucho tiempo en la Tierra, ¿ok? Hemos ido cambiando. Entonces, ¿para qué podría servir para qué otra cosa podría servir la reproducción? Bueno, lo que yo creo sería para evolucionar, ¿no? Exactamente. Si eso es lo que se refiere. Muy bien. Esa es la palabra clave. La reproducción sirve exactamente para evolucionar, tal como nos dijo Andrés, para que nuestra especie pueda continuar. Si nosotros seguimos reproduciéndonos, seguimos creando nuevos organismos, y estos nuevos organismos van a tener siempre una nueva información, siempre y cuando vengan de la reproducción sexual. Y eso va a promover la evolución. Cada vez vamos a venir mejor adaptados. ¿Ok? Entonces, bueno, la siguiente característica, ya como punto número 3, la siguiente idea principal es: los seres vivos cambian durante su vida. Repito, los seres vivos cambian durante su vida. Y aquí va a haber dos definiciones. Una de ellas es crecimiento y la otra va a ser desarrollo. Entonces, repito, la idea número 3 es: los seres vivos cambian durante su vida, y las dos definiciones van a ser crecimiento y desarrollo. Entonces, Cori, recuerdo que ese no era tu nombre, pero ¿me lo puedes recordar, por favor? Eres Sol, ¿verdad? Ah, no, es Coral. Ah, Coral, sí, cierto. Oye, Coral, bueno, entonces, ¿para ti qué crees que es crecimiento? Porque vamos a distinguir que hay crecimiento y desarrollo, pero no son Pues lo es mismo. que crecimiento es pues la etapa de vida, ¿no? Que va de, por ejemplo, la de un bebé, va de bebé, niño, preadolescente, adolescente, va creciendo. Está bien, pero eso más bien es desarrollo. Ah, bueno, entonces crecimiento, pues, ¿Qué crees que sería? Si piensas, por ejemplo, en una plantita, ¿cómo crees que es el crecimiento? ¿Será en tamaño o será en sus características? En sus características. O eso sería lo que me dices está bien, pero eso es para el desarrollo. Vamos a ver que crecimiento se refiere nada más al aumento en tamaño. Lo que nos explicó Coral es lo que respecta a desarrollo. Cuando nosotros vamos cambiando de las diferentes etapas, pasamos de la niñez, la adolescencia, la edad adulta temprana, la edad madura, la edad adulta tardía, ¿ok? Esas son las diferentes etapas en las que nosotros nos vamos desarrollando, tanto física como mentalmente. Pero si nosotros hablamos de crecimiento, crecimiento únicamente es cambiar en el tamaño y en las características externas. Si pensamos en una plantita, una planta también tiene crecimiento y también tiene desarrollo. ¿Cuál sería su desarrollo? Si, por ejemplo, pensamos en ella cuando es un bebé, que es una semilla, ¿ok? Cuando germina esa semilla, se convierte en una plántula, que es como una plantita bebé, y conforme pasan los días, las semanas y los meses, ya se va haciendo cada vez más adulta, y es una planta adulta. Ese es su desarrollo, porque va por etapas. Si pensamos en el crecimiento únicamente es el aumento en el tamaño, ¿ok? Cuando nuestras células van haciendo que nosotros nos vayamos especializando más. Por ejemplo, siempre es clásico que vemos a los bebés. Los bebés, pues obviamente al principio, pues no están tan especializados, ¿no? Aparte de que no pueden hablar, todavía sus sentidos no están tan agudos,
y tiene muchas características que pues nosotros los vemos y enseguida distinguimos que le falta desarrollo, ¿ok? Pero conforme va aumentando de tamaño el bebé, sus células van especializándose, su sistema digestivo se mejora, su vista también, su oído, su cerebro, conforme va aumentando el tiempo. Entonces les voy a decir cuál es la definición de crecimiento. El crecimiento resulta en el incremento de la cantidad de material viviente. ¿El crecimiento qué, profe? Sí, dice el crecimiento resulta en un incremento en la cantidad de material viviente. Resulta en un incremento en la cantidad de material viviente y en la formación de estructuras nuevas. Y en la formación de estructuras nuevas. De hecho, si le quieren poner ahí abajito como ejemplo, podemos poner una planta. Ese es el clásico ejemplo de crecimiento. La formación de estructuras nuevas, ejemplo, una plantita. Y ahora desarrollo. Desarrollo es el conjunto de cambios es el conjunto de cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Es el conjunto de cambios que se llevan durante la vida de un organismo. El ejemplo ahí podría ser las etapas de la vida en el ser humano. Bueno, nada más para que sepan, ustedes dirán, ay, bueno, ¿para qué me va a servir apuntar todo esto? Obviamente con esos apuntes ustedes van a poder hacer la tarea y yo les voy a dejar ya para la última clase, que me parece que es mañana o pasado, no recuerdo. Yo se los voy a explicar, de hecho les voy a pasar la rúbrica también para que la hagan. Es algo súper sencillo, lo pueden hacer de manera digital o lo pueden hacer en su libreta. Entonces, esas anotaciones también sirven. Igual, por ejemplo, tener los apuntes en la libreta, no sé si se los comenté ayer, pero por ejemplo, en caso de que a ustedes les llegue a faltar a lo mejor algún punto o a lo mejor por un punto extra por participación, ustedes me pueden mostrar sus anotaciones, ya sea como una foto, una captura o algo así, y yo se los puedo tomar en cuenta para participación, para comportamiento, lo que sea. Realmente le podemos sacar mucho provecho a los apuntes y también nos va a servir para la prueba, porque al final de cuentas, como todos son conceptos, pues es algo muy sencillo, no tiene que ser la gran cosa. Y siempre son cosas que podemos explicar con nuestras propias palabras. Entonces, les voy a dictar cuál es el siguiente punto. Entonces, hasta ahora hemos visto que los organismos son organizados, los seres vivos son organizados. Dice que los seres vivientes hacen más seres vivientes, que respecta a la reproducción. Vimos que los seres vivos cambian durante su vida por el crecimiento y el desarrollo. Y el siguiente punto es que los seres vivos se adaptan a su entorno.
Alondra, ¿me escuchas? Alondra, ¿estás por ahí? Ok. ¿Tienes problemas con tu micrófono o algo así? Para saber si te puedo preguntar. Ah, ok. Me dice que sí. Bueno, vamos a ver a alguien más. Fernando. Fernando, ¿tú me escuchas? Fernando Aarón. Fernando. Creo que se durmió. Sí lo escucho, sí lo escucho. Ok, Fer. No seas malito. Mira, el siguiente punto es que los seres vivos se adaptan a su entorno. Ahí, ¿cuál crees tú que sería la característica? Pues que están sobreviviendo. Pero más que O sea, sobrevivir, ¿qué sería? Empieza con A. Para que un organismo pueda como sobrevivir a un que entorno, necesita ¿qué? adaptarse. Exactamente, necesita adaptarse a su entorno. Entonces, la siguiente característica es la adaptación, ¿ok? Entonces, la adaptación, para que anoten por favor, es un proceso en el que un organismo Maestro, ¿puede volver a repetir, por favor? Claro, adaptación es un proceso en el que un organismo responde a un estímulo. Adaptación es el proceso por el que un organismo responde a un estímulo y genera una respuesta. Es el proceso por el cual un organismo responde a un estímulo y genera una respuesta. Y efectivamente, como nos dijo Fer, esa respuesta pues básicamente es la adaptación. Entonces, Insi, no sé si ese es tu nombre o es tu nickname, no sé si me puedes escuchar. Sí, y es que se escribe así, pero se pronuncia Inji. Ah, Inchi. Ah, ¿qué tal? No sabía. Oye, Inchi. Entonces, bueno, ya vimos la definición de adaptación. Tú, por ejemplo, si piensas en la naturaleza, en algún organismo, ¿cuál crees que podría ser un ejemplo de adaptación? Por ejemplo, te voy a ayudar. Piensa, por ejemplo, en un estanque, donde hay muchos organismos, anfibios, reptiles, mamíferos, de todo, aves, plantas. ¿Cuál podría ser ahí un ejemplo de un organismo que tú digas, bueno, este organismo está adaptado para vivir en ese estanque? El que tú quieras. Por ejemplo, podrían ser las tortugas. Podría ser una tortuga, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene una tortuga que tú dices, ah, seguramente es así, porque eso le permite estar ahí en ese estanque? Porque, por ejemplo, cuando nacen estaban fuera de pues del agua y pues ya una vez que nacen, pues se van al mar o al agua. Exactamente, así como nos dice Inchi, pues vamos a ver que las tortugas tienen la característica de que son semiacuáticas. O sea, así como las podemos encontrar en tierra, las podemos encontrar en el mar. Obviamente las marinas, pues son un poco diferentes, ¿no? Porque ellas únicamente llegan a la tierra para desovar. De hecho, igual no sé si ustedes lo sabían, pero solamente las que llegan a la tierra son las hembras. El macho toda su vida, todo el tiempo está en alta mar. El macho jamás pisa la tierra. De hecho, cuando ustedes vean una tortuga nadando en alta mar, muy probablemente es una tortuga macho. Ellas nunca pisan la tierra. Las únicas que llegan a tierra son las hembras y llegan para desovar. Entonces, obviamente eso ya es una cuestión de adaptación diferente,
Pero si pensamos, por ejemplo, en un estanque, tal como nos dijo Inchi, una tortuga es un ejemplo clásico. Vamos a ver que los estanques por lo general son zonas inundables. O sea, tenemos plantas y, por ejemplo, si es una temporada seca, a lo mejor no hay tanta agua, pero si llega un vendaval de lluvia, pues el nivel del agua aumenta. Entonces, obviamente, si tú eres un organismo bien adaptado, pues la verdad no te va a importar si el agua aumenta o disminuye su nivel, porque tú estás adaptado tanto para sobrevivir a la vida terrestre como para sobrevivir a la vida acuática. Entonces, los reptiles son un ejemplo muy clásico en un estanque de un proceso de adaptación. El organismo responde a un estímulo, que en este caso es el nivel de agua, y se adapta para poder sobrevivir, como nos dijo Fernando. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Realmente son conceptos bastante sencillitos, pero no tengan miedo de preguntar. Al final de cuentas, pues para eso estamos. Ya la última característica, igual siempre dentro de este mismo punto, es la homeostasis, es la siguiente definición, pero sigue formando parte del mismo punto, que es los seres vivos se adaptan a su entorno. La siguiente definición es homeostasis. Homeostasis, para los que no sepan cómo se escribe, es H-O-M-E-O-S-T-A-S-I-S. Homeostasis. Con H al principio. Sí, yo sé que es una palabra súper extraña. Yo igual recuerdo que cuando me la aprendí fue así de que se me hacía como un trabalenguas. Pero ya una vez que la agarras es muy sencilla. Realmente, antes de darles la definición, les voy a explicar. La homeostasis es un proceso en el que un organismo se adapta de manera interna a cualquier lugar. Entonces, ahí les va la definición. Dice, la homeostasis es la regulación del ambiente interno de un organismo. ¿Qué es la regulación del tiempo? Sí, repito. La homeostasis es la regulación del ambiente interno de un organismo. Es la regulación del ambiente interno de un organismo. Ya con eso terminaríamos con las principales características de un organismo. Y nada más para terminar con la parte de homeostasis, eso les voy a dar yo un ejemplo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de homeostasis? Por ejemplo, cuando nosotros salimos a correr, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Nuestro corazón se acelera y empezamos a sudar. Entonces, Evelyn, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ok, Evelyn. ¿Por qué crees que nosotros sudamos cuando hacemos ejercicio? Pues porque perdemos calorías y la actividad física. Ok, pero más que nada nosotros sudamos para poder refrescarnos, porque obviamente como nuestro cuerpo está generando calor, cuando llega una brisa y nosotros estamos sudando, automáticamente nuestro cuerpo se refresca para que toda la sangre caliente que está circulando, pues no nos vaya a dar a nosotros una fiebre o algo. Y eso es el clásico ejemplo de homeostasis. Nuestro cuerpo solito se puede adaptar por sus características. Entonces, ya no les voy a quitar más tiempo para que tengan unos minutitos antes de su siguiente clase. Y pues nos veríamos, a ver, les digo, no sé si ayer les di su horario, pero nos veríamos mañana a la misma hora. Y mañana vamos a hacer una actividad, la vamos a hacer aquí a la hora, de hecho no es así como para su casa. Les voy a dedicar unas pequeñas preguntitas y nada más les pido que pues le den una ojeadita a lo que editamos hoy. Mañana vamos a hacer como que un pequeño spot de participación y nada más para recordar esto. De hecho, siempre antes de iniciar cada clase vamos a repasar los conceptos. Así, por ejemplo, cuando llegue la hora de la prueba de desempeño, ustedes ya no tienen que estudiar porque nosotros repasamos todos los días. Y es así súper sencillo. Entonces, si ya nadie más tiene ninguna duda, chicos, pues hasta aquí lo dejamos para que tengan un pequeño break antes de su siguiente clase. Entonces, pues nos veríamos mañana, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Pues cuídense mucho, chicos. Nos vemos mañana.
Adiós, gracias. Adiós, maestro.